Muchos nos han dicho y nos han preguntado en redes sociales, en entrevistas, ¿y ahora qué pasa? Si ustedes no se pueden ver, si no se hablaba, ¿y ahora por qué la unidad? Y miren que cuando el país está en crisis, porque lo hemos dicho, estamos en una crisis multidimensional. Comunidad Popular y representación de lo que es Pachacuti salen en defensa de la señora Luisa González, mostrando y apelando los pasos a seguir, pues no se va a quedar callado con esta descalificación que le han hecho de forma mañosa, ruin y descarada, porque después de salir el video, aún hay gente que todavía no tiene sangre en la cara y sostiene que esto debe quedarse así, cuando lo menos que se debe hacer es, sobre todo, abrir una investigación para estos malos funcionarios, darle vuelta atrás a esto y ratificar la candidatura de la señora. Y a quien más le conviene esto es al presidente, porque se están cayendo a pedazos sus elecciones. Vamos a llegar prácticamente a noviembre a decir que esto no es elección, simplemente de facto a quien permitió el gobierno llegar y postularse de entre ellos mismos para ser elegido. Y esto es legitima no solamente la elección, no solamente al CNE, sino a todo su gobierno, que de por sí ya viene en bajada. Todo y esto y más es lo que te vamos a contar el día de hoy. Es importante poder escuchar a estos voceros, pues traen información sumamente relevante, la cual sé que te va a interesar. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en nuestras redes. Tu amigo Jorge Bonilla por tu medio Radio Face Ecuador te tiene todas estas noticias. Con esto pasemos a ver la nota. Vamos a dar la palabra a Gustavo Vallejo, representante del Partido Socialista Ecuatoriano. Estimados medios de comunicación, conciudadanos, conciudadanas, esta rueda de prensa ha sido convocada por la Alianza Ciudadana que impulsa la candidatura a la reelección del alcalde Pavel Muñoz y que está conformada por la Unidad Popular, representada por la compañera Natasha Rojas, por Gabriela Rivadeneira y la Revolución Ciudadana, porque que no tengan número no significa que no sean un partido político, esto es evidente, por Cristian Coronel del Movimiento Todos y por el Partido Socialista Ecuatoriano. La rueda de prensa la convocamos en un momento en el que el deterioro democrático llega a niveles escandalosos. Lo de Pavel Muñoz solo es la continuidad, la continuación de una serie de hechos y acciones que no son del mes pasado, de la semana pasada, sino que vienen meses y tal vez años ocurriendo en este país. La persecución a quien piensa diferente al régimen de turno ha sido la constante en los últimos meses. La reforma a la normativa electoral que intenta asfixiar a los partidos políticos de oposición, seguida de la cancelación de organizaciones políticas como Revolución Ciudadana y posteriormente como Amigo. Y en el caso de Amigo vale la pena señalar el momento en que fue cancelado por una intervención de la Fiscalía, luego de que había corrido ya elecciones primarias, violentando el derecho de participación de más de 6,000 candidatos y candidatas. Pero además de eso, muchos nos han dicho y nos han preguntado en redes sociales, en entrevistas, ¿y ahora qué pasa? Si ustedes no se pueden ver, si no se hablaba, ¿y ahora por qué la unidad? Y miren que cuando el país está en crisis, porque lo hemos dicho, estamos en una crisis multidimensional, una crisis que afecta directamente a las familias ecuatorianas, las organizaciones políticas que defendemos la democracia y el Estado de Derecho, no solamente tenemos la necesidad del diálogo, sino la obligación de dar frente a una debacle que viene dándose en el país por responsabilidad de un gobierno al que no le importa el pueblo. Y si al gobierno no le importa su pueblo, pues a nosotras y a nosotros, como representantes de organizaciones políticas, que hemos sido parte de diferentes episodios y etapas de la historia del Ecuador, pues aquí decimos estamos presentes y estamos haciendo frente porque hay que tener alternativas para la población. Y voy a hacer una recapitulación rapidísima de lo que ha pasado en estos años. Tenemos presos políticos. 8 años Jorge Glass Espinel. Tenemos a Aquiles Álvarez, el alcalde de la ciudad más poblada de este país, en la cárcel de máxima seguridad. Vico Vidasís, alcalde de Esmeraldas. Suspensión de derechos políticos de autoridades locales
y que iban a la reelección, como Cristian Zamora en Cuenca y tantos otros. Tenemos proscripción y suspensión de partidos políticos. Cuando yo cuento esto en foros internacionales, y nos pasará a todos, compañeros, desde afuera dicen: ¿cómo es posible que un país que cerró el siglo pasado, con tantas movilizaciones, y por mucho menos cambiando las reglas del juego y cambiando el timón, hoy haya soportado tanta afectación? Suspendieron a la Revolución Ciudadana. Ya no nos causaba asombro, porque ha sido tantas veces que la Revolución Ciudadana ha sido suspendida en los últimos años, que es como una parte más. Pero después pasó con el intento de suspensión a la Unidad Popular, después pasó con la suspensión a Construye, pasa con la suspensión a la Izquierda Democrática, pasa con el cambio de la directiva abrupta y grotesca de Reto, pasó con la suspensión de Amigo, pasa con las amenazas permanentes al Partido Socialista y otras organizaciones políticas, pasó con un adelanto del calendario electoral. Sin mayor razón cambiaron las reglas de juego cuando ya se había presentado el calendario electoral regular para las elecciones de los gobiernos locales para febrero del 2027. ¿Qué ocasionó eso? No solamente que tengamos problemas en las juntas electorales, vergonzosas actuaciones de representantes políticos del gobierno actuando en territorio para suspender candidaturas de opositores. Lo que pasó en Manabí, y esto es un llamado al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, a lo que queda de esas instituciones, porque también recordemos que desde febrero del 2018 esas autoridades están sentadas en sus mismas curules, sin cambiarse en acciones prorrogadas. Lo que pasó en Manabí es una muestra clara. Ahí hay un video que puede descifrar, pero esas son las amenazas que tenemos todo el tiempo en las provincias, de la actuación de las juntas provinciales, y lo habíamos advertido. El problema es que venimos advirtiendo, y como no pasa nada porque la institucionalidad está totalmente rota, avanzan cada vez más grotescamente, afectando la democracia. Cuando a un pueblo le quitan el derecho de ser elegido sin elegir, es un pueblo que vive una dictadura. Y aquí queremos ser muy enfáticos. El tema es mantener una distracción mientras la política se sigue entregando a las oligarquías de este país, y quienes representan el otro lado de la oligarquía y la batalla por el pueblo siguen siendo proscritos. Ese es el caso de nuestra compañera, ex candidata presidencial y candidata a la prefectura de Manabí, Luisa González. Y lo decimos así porque vamos a defender también esa candidatura. Es decir, después de la notificación del sábado en la noche de la Junta Electoral de la no calificación de la candidatura de Luisa González, se ha procedido justamente a la apelación que señala el procedimiento y la normativa. Estamos a la expectativa de saber qué pasa. Luisa González se va a manifestar también en estos días referente a la situación de la candidatura. Y los representantes de la Unidad Popular, el señor Vallejo, si mal no recuerdo, y otros más de Pachacuti, están a la cabeza de esta defensa. Y no solamente es por Luisa González, también le quieren hacer maltratada al señor Pavel Muñoz en Quito. Ya vemos que hay denuncias sospechosas, denuncias mañosas. No les hemos dedicado un video a eso. No porque no nos interese ni porque no es importante. Créanme, estamos a full. Ahorita, como yo les comentaba, no son las cosas como antes. Estamos trabajando de distintos frentes, trabajando con marca. Saludamos a los señores de RKT, posiblemente nueva marca comercial de Radio Face. Ojalá se concreten las cosas. Y muchas otras cosas más. Créanme, tengo que darme tiempo para todo. Pero esto que va a pasar con Pavel Muñoz, lo que está pasando con Luisa, es y será un tema trascendental, porque son ciudades y son provincias importantísimas, las cuales con mañosería quieren llegar. Básicamente solamente quieren permitir que se postule lo que el gobierno, el presidente quiera. Es decir, pongan un requisito de lo que es el CNE, que necesitan una carta firmada por Novoa o por el presidente de turno para que pueda hacer canción. No puede hacer. Tengamos las reglas claras, eso es lo que quieren hacer. Pero no pueden seguir jugando con la democracia. No pueden hacer eso. Es más, si se sigue haciendo de esta forma, como lo dije al inicio, esto básicamente no va a ser una elección, va a ser un llamado a las urnas de facto, en el cual solamente se puede elegir entre lo que el gobierno y sus aliados quieren que elijas, y así no funcionan las cosas. Deja otro like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes, y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, mi amigos.